Buenas tardes para todas y para todos. Es un placer estar nuevamente presentando una nueva disertación en el marco de las jornadas de educación física y actividades deportivas. Agradecer la presencia de cada uno de los participantes, de los estudiantes, docentes, compañeros y compañeras de la comunidad universitaria y de otras instituciones externas que nos acompañan. Agradecer especialmente por la organización al Centro de Estudiantes Liga Federal Universitaria, a las autoridades de esta Casa de Altos Estudios, en especial al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, como a la coordinación de la licenciatura y el profesorado de Educación Física. También no dejar de mencionar a la Coordinación General de Deportes y a Pedagogía Universitaria. Obviamente también a todos aquellos y aquellas personas que hacen posible de alguna manera que este evento se pueda llevar adelante, conformándose en un evento prestigioso para la formación complementaria de cada uno y cada una de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza en ese camino a la excelencia que tanto perseguimos. Bueno, particularmente presentar esta charla del licenciado Leandro Vilariño, llamada Tecnología aplicada a la evaluación y al control del entrenamiento en deportes colectivos. ¿Sí? Voy a presentar, previo al arranque de la disertación, a nuestro disertante, ¿sí? Leandro Vilariño es preparador físico, su currículum académico es graduado de la Universidad Nacional de La Matanza, su tesis de graduación se denomina Volúmenes e intensidades de los desplazamientos según el puesto en jugadores de fútbol argentino en primera división. Entre otras particularidades de su currículum académico, voy a mencionar en enero de 2016-2018 por el Instituto Alexander, Centro de Medicina del Deporte y Rehabilitación Cardiovascular, encargado del área de alto rendimiento deportivo y coordinador del área de capacitaciones. En el año 2018-2020, docente de Universidad de Fútbol de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? En seminarios y conservatorios. 2020-2021, ya más en la actualidad, docente UGR de la Universidad Gran Rosario de Argentina, en el curso de preparador físico de fútbol, materia tecnología aplicada al entrenamiento de fútbol. ¿Sí? Nuestro disertante, Leandro Vilariño, no solamente tiene un currículum académico, sino que tiene una trayectoria importante en el fútbol, ¿sí? Se desempeñó como preparador físico en el Club Deportivo Morón en el año 2008-2013 de la primera división, tanto como inferiores, también en el del 2012 al 2014 en CIFA, el Centro Integral del Futbolista Argentino, encargado de evaluaciones deportivas, en el Club Atlético Vélez Arfiel, en análisis y evaluación del rendimiento deportivo de la primera división y reserva, entre otros clubes en los que estuvo trabajando. Desde enero-julio de 2017 fue preparador físico de la primera división del Club Ferrocarril Oeste. Más en la actualidad estuvo trabajando en Bolivia, específicamente en el club de Strongest, y actualmente se desempeña como preparador físico en el Club Nacional Potosí. La verdad que es un placer enorme tenerte para esta disertación, Leandro. Bienvenido a las jornadas de educación física de la Universidad de La Matanza. Y bueno, estamos dispuestos para escuchar. Así que bueno, bienvenido. Y las dejamos con la disertación. Perdón, una aclaración antes de que arranque nuestro disertante. Una vez que termine la disertación, vamos a tener 10 minutos de preguntas que las pueden hacer a través del chat y yo como moderador las voy a leer, o las pueden, si es que tienen los medios disponibles, pueden pedir permiso y así habilitamos los micrófonos y hacer las preguntas desde su domicilio particular. ¿Ok? Así que bueno,
no interrumpo más la disertación. Espero que la disfruten y los dejo con Leandro. Bueno, Ariel, muchas gracias ahí por la presentación. Agradecer a todos ustedes por hacerme parte. Para mí es un placer y es un orgullo. Yo soy egresado de la UNLAM, he pasado momentos muy lindos y todo el presente y el futuro que a uno le espera nace y se cimenta ahí en esta casa de estudios prestigiosa, ¿sí? A mí cuando alumnos, compañeros me preguntan dónde estudié o dónde puedo estudiar, orgullosamente siempre recomiendo la Universidad Nacional de La Matanza. Agradecer también a Martín Pérez, que fue quien me hizo la propuesta, al cual lo tuve de docente y después hemos sido también compañeros y hemos compartido un montón de cosas a nivel profesional y bueno, para mí es un placer ser parte, agradecido a todos ustedes participantes también y bueno, en la temática que voy a dar, como bien mencionó recién Ariel, tiene que ver con toda tecnología aplicada al entrenamiento, tanto para evaluación como para el control, ¿sí? Empiezo a compartir, Ariel, ¿no? Sí, adelante, Leandro. Vos decime si está avanzando lo que estoy compartiendo y ya le meto. ¿Está bien ahí? A ver, todavía no veo nada. Yo todavía no veo nada en la pantalla. A ver. No sé si hay alguno de los chicos ahí de la parte técnica. Yo ya le di compartir. Ustedes, ahí ahora sí veo. Ahí se ve bien. Ahora se ve bien. Perfecto, perfecto, Ari. Yo empiezo, si vos ves que en algún momento es conveniente parar, me avisás, ¿sí? Perfecto. Dale, Bien. Leandro. Vale aclarar, como dijimos recién, voy a hablar de tecnología aplicada a la evaluación y el control del entrenamiento en deportes colectivos. Si bien yo ya en todo el último tiempo me estoy dedicando pura y exclusivamente al fútbol, es todo transferible a otro tipo de deportes, como puede ser rugby, como puede ser hockey, como puede ser básquet. Acá la importancia es que vean, que puedan entender el alcance de la tecnología, ¿sí? Y cómo uno esa evaluación, ese dato producto de esa evaluación puede transferirlo a la dosificación de las cargas del entrenamiento como para también poder integrar esa tecnología a los controles dentro de las sesiones de entrenamiento, ¿sí? Así que vamos a hacer foco en este caso al fútbol, pero entendamos que esto puede ser transferible a cualquier otro deporte colectivo. Bien, introducción a la tecnología y deporte. Sabemos que desde hace años ya viene tomando mucho más peso, ¿sí? La tecnología aplicada al entrenamiento deportivo, en donde primero yo considero que lo más importante al momento de intervenir con tecnología es tener los criterios claros del por qué voy a utilizarla y el para qué voy a utilizar esa tecnología. No solamente utilizar la tecnología para tener un dato que después no pueda servirme a mí para planificar. Por ejemplo, evalúo con un encoder que me permite medir potencia, velocidad de ejecución en algún gesto de fuerza, y después producto de esa evaluación me quedo con un dato y no lo bajo a la realidad de campo. Ese dato es un dato que queda encajonado y no sirve para nada. Por lo tanto, tengo que tener, primero, al momento de intervenir con tecnología, primero saber para qué voy a usar ese dato producto de esa evaluación, qué sentido le voy a dar. En función de esto es importante el sentido común, ¿sí? Para transferir esos datos de la evaluación a los procesos de entrenamiento, ¿sí? Y poder interpretar cada uno de esos datos y aplicarlos de manera adecuada. Eso considero que es lo más importante al momento de intervenir con tecnología, más que saber en forma exhaustiva cuál es el resultado o el provecho que le puedo sacar a ese recurso, sino lo más importante es la aplicación. Para mí eso es importantísimo, saber aplicar ese dato producto de esa evaluación, ¿sí? La tecnología deportiva lo que nos va a permitir es ver y objetivar todo eso que el ojo humano no puede medir ni cuantificar, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de tecnología, ahí nos hacemos la pregunta, ¿solamente para evaluar la tecnología? Bueno, yo rotundamente ahí contesto que no.
Utilizar solamente la tecnología para la evaluación sería limitar el recurso tecnológico. O sea, sabemos que la tecnología deportiva tiene un costo en ocasiones elevado. Entonces, si solamente voy a utilizar para evaluar y después guardo el dispositivo y no lo uso más, es limitar ese recurso. Lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es tratar de que esa tecnología pueda ser implementada durante, ¿sí?, los procesos de entrenamiento. Buscar el momento en donde determinado recurso tecnológico pueda introducirse en la sesión y arrojarme datos actuales que me permitan guiar y orientar los procesos de entrenamiento. Entonces, ya sabemos que no solo para evaluar, sino que me va a servir para controlar mis sesiones de entrenamiento. Cuando hablamos de tecnología para evaluación, podemos pensar para evaluación de fuerza, de resistencia, de la velocidad, de la aceleración, como también para dosificar las cargas de trabajo en el campo, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación de fuerza, podemos ver acá una serie de dispositivos, un encoder, ¿sí?, las plataformas de fuerza, las celdas de carga, ¿sí?, las alfombras de contacto, distinto tipo de aplicaciones para telefonías celulares. Hoy en día existen muchas que miden velocidad de ejecución y en función de la velocidad de ejecución se pueden programar, por ejemplo, entrenamientos de la fuerza, ¿sí? Para evaluar la resistencia tenemos monitores cardíacos, ¿sí?, medidores de consumo de oxígeno, tanto fijos como portátiles, dispositivos GPS que en forma indirecta nos pueden arrojar datos de resistencia. Velocidad y aceleración tenemos fotocélulas, acelerómetros, dispositivos GPS, también que me van a permitir con algunos protocolos rigurosos poder evaluar, por ejemplo, una partida detenida en 30 metros, ¿sí? Dosificación de cargas en campo. Acá cuando hablo de dosificación de carga en campo, estamos hablando de que, por ejemplo, la tecnología GPS nos va a poder permitir medir, ¿sí?, cuantificar cuánta carga de trabajo hicieron nuestros deportistas durante una sesión de entrenamiento. Vincular esa carga de trabajo a los metrajes totales, en alta intensidad, en sprint, en aceleraciones de alta intensidad, de máxima intensidad, un sinfín de variables que diversas marcas, diversos dispositivos tecnológicos nos pueden llegar a aportar. Y después, por otro lado, vemos que dice rendimiento en competencia, y donde les puse rendimiento en competencia, hice como una mezcla entre GPS y video tracking. ¿Por qué? Porque el verdadero rendimiento en competencia se puede llegar a realizar con el video tracking. ¿Por qué? Porque con el video tracking, ¿sí?, o el tracking óptico, yo voy a tener datos de mis futbolistas, de mis deportistas y de los del equipo rival. Por lo tanto, voy a poder comparar si la prestación física de mi equipo fue superior a la del rival. En los deportes de situación siempre es importante comparar la prestación física de nuestros deportistas con las de nuestro rival. ¿Por qué? Si utilizo GPS, solamente voy a saber qué pasó con mis deportistas. Y en ocasiones puedo tener mejores valencias, mejores datos físicos de todos los registros históricos que tengo de cada una de las individualidades de mis 11 que salieron al campo, en este caso si hablamos de futbolistas. Imagínense, competimos los 11 mejores registros históricos de cada jugador, pero perdimos. Probablemente esa prestación física no alcanzó para superar al rival. Sabemos que no hay una relación directa entre correr más y ganar, pero sí que hay un vínculo estrecho entre las variables que tienen que ver con la alta intensidad, ¿sí? Entonces, para hacer un verdadero análisis de rendimiento en competencia, necesito saber qué hizo mi equipo y qué hizo el equipo rival. Y en función de eso y los porcentajes de superioridad, voy a tener el verdadero rendimiento en competencia de mi equipo. Si lo que hizo alcanzó para obtener, por ejemplo, los 3 puntos. Bien. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de aplicar tecnología en el entrenamiento deportivo? Lo primero, la validez, la confiabilidad y la repetitividad de la tecnología que vamos a utilizar, ¿sí? Esto es importante, pero también es importante la interpretación que yo hago, ¿sí?, sobre los datos
que registro y cómo los aplico. Eso es tan importante como lo anterior que dijimos, ¿sí? Saber interpretar los datos y saber aplicar esos datos, tanto para control como para dosificación de carga de trabajo. Cuando se aplican e interpretan los datos obtenidos desde diferentes medios tecnológicos, no se deben descuidar las variables observadas y los criterios de intervención para valorar e interpretar de forma confiable y objetiva la información extraída. Yo siempre digo, yo puedo evaluar, obtener datos, pero después tengo que analizarlos. Y al momento de analizarlos tengo que ser el más objetivo posible. Porque si yo no soy objetivo al momento de analizar un dato que me ofrecen los recursos tecnológicos, la tecnología no me sirve para nada. Si yo quiero fundamentar algo que yo creo en función de un dato que obtengo, no me sirve. Yo tengo que ser objetivo al momento de interpretar el dato. El dato me muestra algo, tengo que saber leerlo. Bien, la interpretación de las variables y la utilización de los datos registrados. Siempre es importante al momento de utilizar una tecnología, más allá de que existan protocolos estandarizados por diversos autores, estandarizar nosotros en base a esos protocolos y nuestras posibilidades, nuestros propios protocolos. Por ejemplo, yo evalúo salto con encoder, que es un aparato que mide desplazamiento. En función del desplazamiento mide velocidad, aceleración, potencia, fuerza, ¿sí? Estima esas variables, ¿sí? Pero yo tengo, si mido salto con ese dispositivo, tengo mi protocolo, que me lo ideé yo. Armo un cuadrado en el suelo de 60 por 60, sitúo al jugador en el medio del cuadrado, coloco el encoder del lado derecho, le pongo un cinturón en el cual va a ir enganchado el encoder por debajo de la ropa. Ese es mi protocolo. Voy a prender la luz. Ese es mi protocolo. Ese no me lo enseñó nadie, no me lo explicó nadie. Fue ensayo-error que yo fui producto de mis intervenciones y fui viendo que ese es el que más se ajustaba a la realidad de mi tecnología y de mis posibilidades, ¿sí? Por lo tanto, eso es importante, como también saber qué variables voy a mirar. El encoder, por ejemplo, que utilizo yo, tiene un sinfín de variables, en donde, si miramos todas las variables, terminamos no viendo nada. Por lo tanto, uno tiene que ser selectivo. Los GPS es lo mismo. Hay dispositivos GPS que tienen 500 variables y encima uno puede inventar más variables, ¿sí? Entonces, elegir variables, esas variables que tengan sustento en determinadas capacidades condicionales y que me puedan explicar a mí estados de rendimiento de esos deportistas, y en función de esa entiendo que tenemos que trabajarlas esas variables, probarlas, hacerle pruebas analíticas. Por ejemplo, yo con un dispositivo GPS, si quiero medir la aceleración y agarro, por ejemplo, un dispositivo de la marca K-Sport y un dispositivo de la marca Catapult, son dos dispositivos que yo tuve la posibilidad de utilizar, yo veo que en 5 metros partida detenida, el dispositivo de K-Sport me da X cantidad de metros de aceleración y el dispositivo de Catapult tal vez me da 0, porque el dispositivo de Catapult necesita algún metro más para alcanzar metros de aceleración de alta intensidad. Por lo tanto, estoy diciendo que los dos dispositivos van a medir distinto, pero no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Quiere decir que tienen diferentes configuraciones, diferentes algoritmos para la toma del dato, diferente potencia tal vez el dispositivo en cantidad de datos que registren por segundo, ¿sí? Generalmente existen dispositivos de 5 Hz, GPS, de 10, de 15, de 50 Hz. Eso quiere decir, si es de 10 Hz, ese dispositivo tiene la posibilidad de darme 10 datos por segundo. Si es de 50 Hz, me da 50 datos por segundo. Si es de 5, me da 5 datos por segundo. Por lo tanto, independientemente del dispositivo que utilicemos, yo lo que propongo, háganle pruebas de control al dispositivo.
marquen 5 metros y fíjense, después de hacer un partida detenida en 5 metros con el GPS, ¿qué les dio el GPS? Eso es empezar a entender cómo mide nuestro aparato, ¿sí? Y en función de eso yo considero que es importante registrar datos propios. Yo siempre promulgo eso. Ustedes tengan el dispositivo GPS que tengan el encoder para medir fuerza que tengan la plataforma de fuerza, tengan el aparato que tengan, generen sus datos. La alfombra de contacto, por ejemplo, para evaluar salto, mide distinto el salto que el encoder. ¿Por qué? Porque la alfombra de contacto lo que mide es el momento en el que vos dejás de tomar contacto con la alfombra y volvés, estás en el aire y volvés a tomar contacto con la alfombra. Cuando dejás de tomar contacto, abre el cronómetro. Cuando volvés a tomar contacto, cierra el cronómetro. Después, por una serie de fórmulas que incluyen la constante gravitatoria, te estiman la altura que saltaste. En cambio, el encoder, que ahora lo vamos a ver, se coloca un cinturón se pone un cinturón bien apretado en la cintura, se coloca un cable de acero en la cintura y hasta que el sujeto, desde el momento que el sujeto empieza a ponerse en punta de pie para saltar, la cintura empieza a elevarse, el centro de gravedad empieza a elevarse y como ahí tiene enganchado en el cinturón un cable de acero, ya empieza a ser altura alcanzada. Y cuando se desplaza hasta el punto más alto que alcance, el encoder va a medir altura alcanzada. Por lo tanto, la alfombra de contacto mide en función del tiempo de vuelo, estima la altura, y el encoder, desde el momento que despegaste un poquito el talón, ya te está midiendo altura alcanzada. Por lo tanto, cuando miremos los datos de la evaluación del encoder, vamos a decir, si me evalúo con encoder y con alfombra, con las dos cosas al mismo tiempo, salto más con encoder y salto menos con alfombra. ¿Qué está bien y qué está mal? Nada, las dos están bien. Solamente que miden distinto, ¿sí? Entonces, si yo quiero armarme mi base de datos de los deportistas de mi deporte, tengo que generar mi propia base de datos que no la voy a poder comparar con nadie que no utilice mi mismo dispositivo, ¿sí? Por eso yo siempre digo, generemos nuestras propias bases de datos con nuestros contextos, con nuestros recursos tecnológicos y con nuestros protocolos de intervención, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, tecnología para el control del entrenamiento y la fuerza, de entrenamiento de la fuerza y potencia. Esto que ven acá son plataformas, ¿sí? En este caso son dos plataformas separadas que se pueden integrar por medio de un soft, ¿sí? Y que te van a dar transferencia de fuerza o aplicación de fuerza tanto en un segmento como en el otro, ¿sí? Acá tenemos una celda de carga. La celda de carga lo que hace es medir fuerza tanto en tracción como en compresión. ¿Qué quiere decir? Acá ven que tiene dos ganchos. Si yo tiro de un gancho para un lado y del otro para el otro lado, estoy midiendo en tracción. En cambio, si empujo de los dos ganchos para adentro, estoy midiendo en compresión. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, ahora van a ver un ejemplo en donde yo les muestro cómo se puede medir un golpe de boxeo, amurando una parte en la pared y dejando la otra parte en la esponja donde se golpea, ¿sí? O cómo se pueden medir otro tipo de gestos, tanto isométricos en tracciones, ¿sí? Como picos dinámicos de fuerza. Y esto es el encoder, el aparato que les mencioné que también sirve tanto para evaluar ejercicios dinámicos, ¿sí? Con una barra, en una máquina en donde yo pueda, por ejemplo, poner el extremo del cable de acero que se enrosca y se desenrosca en este eje, ¿sí? Y me permita medir, por ejemplo, la fuerza en una dorsalera o en una camilla de cuádriceps. Fuerza, potencia, velocidad y aceleración es lo que puedo medir con el encoder, ¿sí? Ahora mostramos, este es el encoder. De acá arriba van a ver que sale un cablecito de acero, presenta una interfaz y tiene una computadora. Con estas tres cositas permite la aplicación y la utilización. Yo este dispositivo, ¿sí? Lo utilizo
en mi día a día de entrenamiento de fuerza con mis futbolistas, ¿sí? Acá pueden ver, esto es selección peruana, ¿sí? Cómo está acá el encoder, ¿sí? En esta partecita. No sé si se ve el cursor, Ariel. ¿El cursor se ve cuando yo marco? Sí, se ve, Leandro. Perfecto. Bien, acá pueden ver cómo está el encoder y si ven, en forma vertical, sube un cable de acero que se pone en la barra. Bien, todo lo que este sujeto haga, la computadora, el ordenador me lo va a registrar. A la velocidad que se mueva, a la potencia que genere, la fuerza que está haciendo, a la aceleración que le da. ¿Sí? Acá se está midiendo un test de cargas incrementales, acá se está midiendo test de salto con cargas. ¿Sí? Fíjense, acá es lo que les mencionaba, un cuadradito de 60 por 60, en donde yo protocolarizo que si me pisa, tienen que salir del medio. El encoder a mi derecha, si pisa la línea, anulo el salto. Acá lo que tiene amarillo, ven, es el cinturón, que lo coloca por debajo de la ropa, bien apretado, para que la ropa no me lo mueva al cinturón. ¿Por qué? Porque puede pasar que el cinturón esté ajustado, pero por encima de la ropa, y cuando hace el movimiento de brazos en el contramovimiento y los brazos van hacia arriba, que el cinturón se mueva. Y eso me va a dar una alteración en la altura del salto. ¿Sí? Acá midiendo un test de cargas progresivas, fíjense acá cómo estoy midiendo un press plano, ¿sí? Está colocado en el suelo, a nivel de donde va a quedar el codo, ¿sí? Esa es la posición que se busca, y que el cable se busca que tenga verticalidad. ¿Sí? Cuando el cable tiene verticalidad, está vertical y no diagonal, puedo calcular todos los valores de fuerza y potencia en forma fiable, ¿sí? Confiable. Si pierde la verticalidad, los datos empiezan a perder fiabilidad. Bien, acá van a ver cómo es el encoder, un videíto simple para que puedan interpretarlo más. Este encoder es de la marca Evolution. Fíjense cómo la intención cuando utilizo un encoder es moverse a máxima velocidad. Si se mueven a velocidad baja, la utilización del encoder no tiene sentido. ¿Sí? Eso es velocidad de ejecución en metros por segundo. Bien, como pudieron ver, ¿sí? El encoder entonces es este aparatito donde sale un cable de acero que se va a enroscar y desenroscar de un eje que tiene el dispositivo, y como el dispositivo conoce el diámetro de ese eje, en función de la velocidad, ¿sí? A la que se lo van desenrollando y enrollando el cable, va calculando esas variables que mencioné: fuerza, potencia y aceleración. ¿Sí? Entonces, hoy en día sabemos que se habla del entrenamiento de la fuerza por medio de la velocidad de ejecución, el famoso VBT, en donde se promulga, ¿sí? Controlar la sesión por medio de la pérdida de velocidad, asumiendo que si con una carga yo tenía X velocidad de desplazamiento y después de un proceso de entrenamiento con esa misma carga logro movilizarla más rápida, generé una adaptación positiva en la fuerza, porque quiere decir que aplico mejor esa fuerza y le puedo dar más velocidad de ejecución a esa misma carga. ¿Sí? Bien, acá están viendo una ejecución de press plano, ¿sí? Un press de banca, en donde yo le permito que una vez que cae la velocidad, ¿sí? Por debajo de los mejores registros del sujeto, ¿sí? Le doy 2 repeticiones más y termina la sesión. Fíjense, la sesión no, la serie. Fíjense que nunca falla a nivel muscular y deja de hacer. Bien, entrenamiento al fallo muscular hoy en día no se recomienda más, menos en deportes colectivos. Por lo tanto, se recomienda entrenamientos por pérdida de velocidad, asumiendo que va a haber una menor fatiga neural
que me va a permitir a mí seguir después del entrenamiento de fuerza con entrenamientos en campo. Si miran el video en detalle, van a ver que acá al costado aparece como un relojito en donde en un momento se pone en rojo. Cuando se pone en rojo quiere decir que está perdiendo el 10% de la potencia que genera en cada movimiento. Fíjense, 1, 2, 3 repeticiones que ya no pudo moverse más rápido, entonces le corté la sesión. Acá en la serie, perdón, acá ven cómo con el encoder evalúo un salto en contramovimiento, ¿sí? Cómo evalúo un salto desde squat, partiendo de posición baja, y cómo evalúo un test incremental. Primer carga, sentadilla, en donde va despegándose el suelo, producto de la velocidad que está imprimiendo en cada repetición, con la carga, con el solo peso del peso corporal y la barra de 20 kilos, una barra olímpica, y cómo se van incrementando las cargas conforme avanza la evaluación, ¿sí? Esta sería una segunda, una tercera carga de la evaluación, en donde el sujeto todavía puede despegarse del suelo, ¿sí? Fíjense cómo se va ensanchando un poquito la curva esa que grafica el mismo encoder, ¿sí? Fíjense cómo pierde ya esa curva perfecta que tenía antes. Y este es el producto final de la evaluación. ¿Qué es lo que me muestra? Cómo ante los incrementos de carga, 90 kilos, esto es su peso corporal de 70 kilos más la barra de 20, y ante los incrementos, cómo fue disminuyendo la velocidad de ejecución, por lo tanto, la potencia generada, entendiendo que la potencia, ¿sí?, va a tener que ver con la masa que desplaza y la velocidad que le imprime. Producto de eso va a dar un número, en este caso lo da en watts, ¿sí? Fíjense acá, de 2047 watts de potencia, cuando le subo carga baja a 1700, cuando le vuelvo a subir baja a 1600, cuando le vuelvo a subir baja a 1200, cuando le vuelvo a subir vuelve a bajar, ¿sí? Y fíjense la velocidad de ejecución, 1.3, ¿qué es esto? 1,3 metros por segundo, así se mide la velocidad de ejecución. Cuando le subí carga baja a 1,05 metros por segundo, a 0,88 metros por segundo y después en la última a 0,64 metros por segundo. La velocidad de ejecución de fallo muscular en sentadilla es 0,30, 0,32. Yo nunca en un deportista colectivo evalúo al fallo muscular. No evalúo a velocidad de fallo muscular, ni me estoy ni cerca. Generalmente mi última carga busco que el jugador esté en 0,5, 0,55 metros por segundo. Entendiendo que no me sirve para nada una evaluación al fallo en un deportista colectivo, porque después van a ser cargas que nunca van a utilizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una planilla diaria de control que yo utilizo, esto es una planificación de fuerza, yo generalmente programo en donde hago foco, por ejemplo, en el tren inferior con ejercicios de dominancia de rodilla. Esto que está acá ampliado sería esta partecita del plan, ¿sí? Entendiendo que hay 3 grandes bloques, un bloque dominante de rodilla, un bloque dominante de cadera, y un bloque en donde se trabaja el empuje y el componente antirrotacional, ¿sí? Pero nos focalizamos en este bloque dominante de rodilla. Yo organizo mi sesión con 4 ejercicios. Un primer ejercicio donde hago liberación miofacial con foam roll. Un segundo ejercicio donde hago una activación, ¿sí?, mediante, por ejemplo, subidas al banco unipodales. Un tercer ejercicio donde lo voy a utilizar, además de ejercicio de fuerza, potencia propiamente dicho, de control de mi sesión. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que yo evalué con ese test que les mostré recién y ya sé cuál es la velocidad de ejecución de los sujetos. Si yo quisiera, por ejemplo, entrenar la zona de fuerza-potencia de esos sujetos, yo sé que la zona de fuerza-potencia la tengo que entrenar entre 0,8 y 1 metro por segundo, con alguna carga en la que el sujeto se mueva a esa velocidad. Entonces, acá tenemos la lista de jugadores.
yo sé qué carga tengo que ponerle en la espalda a cada jugador para colocarlo en esa zona. Fíjense, a este jugador lo coloco en 0,92 metros por segundo con 40 kilos en la espalda. Pero a este jugador, ¿sí?, con 60 kilos lo tengo en 0,96 metros por segundo. Quiere decir que este jugador se mueve más rápido que este jugador primero de acá, con más carga todavía. Quiere decir que este jugador es más potente, más fuerte que el otro, ¿sí? Bien, yo logro enchufar el dispositivo en una barra y que mis jugadores, producto de esta estructura de trabajo, vayan rotando por esa barra y cada uno ajuste su carga y tener sesión tras sesión progresión en cuanto a sus datos con la misma carga de entrenamiento. Fíjense acá, miren este caso que está acá, como la primera sesión se movió a 0,89 metros segundo, la segunda sesión 0,88, ahí levemente bajó, la tercera sesión fíjense cómo subió, 0,93, y a la otra sesión 1,02. Mi criterio para aumentarle la carga a ese sujeto, si yo quiero que se mueva, vuelvo a mencionar, en zona de potencia 0,8 metros por segundo a 1 metro por segundo, mi criterio es 2 veces, 2 sesiones seguidas, que supere el límite superior de 1 metro por segundo, le subo la carga. Entonces, si este sujeto que estaba acá, ¿sí?, a la siguiente sesión me vuelve a dar 1,02 o 1,01 o 1,05 con esta carga, a la otra sesión le subo, ¿cuánto? No sé, 50, 60 kilos, pero que me lo coloque en ese límite de 0,8 y 1 metro por segundo, ¿sí? Esta es mi manera de controlar. Me presento a la sesión con esta tabla. Los jugadores, a medida que van pasando, me preguntan cómo estoy. Y estás arriba de tu último registro, estás por debajo de tu último registro. Así como incremento cargas, también a veces permito disminuir la carga. Hay veces que el jugador viene con un estado de recuperación pobre, ¿sí?, o viene de mucha competencia y considero que es importante por ahí bajarle esa carga de trabajo y colocarlo en el límite más superior o inferior de la zona. Eso depende y tiene que ver con el contexto y el día a día. Y dentro de mi plan que les mencionaba, acá en el tercer ejercicio realizo los controles dentro de la sesión. Importante, no utilicé la tecnología para evaluar, la utilicé después para controlar, ¿sí? En el cuarto ejercicio, empujes unipodales al cajón con salto a 2 piernas, ¿sí? ¿Qué es lo que busco con este cuarto ejercicio? Que haya alguna transferencia positiva a gestos que se puedan realizar en el campo, ¿sí? Eso es lo que termino buscando. Generalmente busco acciones unipodales, en donde se aplique fuerza en el componente horizontal o en el componente vertical, pero busco que tenga que ver por ahí con acciones, ¿sí?, de propulsión, que después va a tener que ver el deporte. Acá pueden ver, miren, esto es un control real de futbolistas profesionales, en este caso del Club Strongest, cómo fueron progresando ante la misma carga. Miren, primera sesión 0,88, 0,91, 0,91, 0,94, 0,96. ¿Qué quiere decir? Que sesión tras sesión fue mejorando su fuerza aplicada, ¿sí? Fíjense acá, 0,87, 0,96, cambio muy brusco este cambio brusco corresponde a que seguramente mejoró su técnica, o tal vez en esta primera carga no se movió a su máxima velocidad. Pero fíjense que fue en crecimiento siempre. Y acá fíjense este caso, como que en las últimas 3 sesiones mantuvo eso. Por lo tanto, este sujeto, si yo quería entrar en la zona de fuerza potencia, debería producirle un incremento de carga, porque lo tengo ahí estabilizado, no crece más, ¿sí? Bien. Acá lo que pueden ver es la evaluación de saltos con el encoder, lo que les mencionaba. Acá está el aparatito, ¿sí? Lo que les puse acá fue una colchoneta, ¿sí? Y esa colchoneta yo no le permití que la pise. Si la pisaba le anulaba el salto, ¿sí? El cinturón por debajo de la ropa y el cable de acero enganchado a ese cinturón. Salto contra movimiento. Acá, cuando ven la gráfica, ven que el sujeto está parado, desciende, inicia la fase de propulsión. Todo esto sería la fase impulsiva, lo amarillo, y todo esto es inercia de movimiento producto de la fuerza que hizo en esta fase, para desplazar su cuerpo hacia arriba. Y esto es toda la fase
en donde empieza a aterrizar el sujeto. Y este otro es el squat jump, en donde lo que se busca es anular el componente elástico, el ciclo estiramiento-acortamiento muscular. Si pueden ver bien el video otra vez, van a ver que se queda abajo 2 segundos y recién ahí va hacia arriba. Diferencia que con el otro salto, el contramovimiento, el CMJ, baja y sube rápido. Y acá fíjense, inicia, el sujeto desciende, se queda por 2 segundos en la posición para recién impulsarse hacia arriba. ¿Sí? Bien, lo que les mencioné en cuanto a las dimensiones que utilizo, 60 por 60 al cuadrado, si pisa la línea lo anulo, la diferencia que hay entre la alfombra de contacto, que la alfombra de contacto dijimos estima, fíjense, acá les voy a parar un poquito el video para que se entienda eso. En este momento que el sujeto, ven, el sujeto está poniéndose en punta de pie y empezando a subir el tronco, ¿sí? Ya empezaría a tomar mi altura de salto. ¿Por qué? Porque para este dispositivo, el 0 va a estar acá, donde está la manito, ¿sí? Donde está el cursor. El 0 está acá. Todo lo que haga de ahí para arriba va a ser altura alcanzada. Por lo tanto, si se pone en punta de pie, ya esto va a ser altura alcanzada. ¿Se entiende? Bien, para la alfombra de contacto no. Para la alfombra de contacto, mientras esté contactando la alfombra, el cronómetro no se activó. El cronómetro se va a activar cuando la alfombra deje de tener contacto con el pie, va a volar y cuando aterrice el primer contacto que haga, ¿sí? Va a ser el cierre del cronómetro y desde ahí se va a estimar el dato. Acá lo que les mencionaba, tener nuestros propios datos de referencia, ¿sí? Tener nuestros datos con nuestro dispositivo. Yo, por ejemplo, en fútbol argentino trabajé en varios clubes, Primera División, Nacional B y Primera B Metropolitana, y vemos que un salto bueno para un futbolista argentino es de 54 centímetros medido con encoder, ¿sí? Un salto excelente es de 68 centímetros para arriba, medido con encoder, ¿sí? Y en cambio, fíjense, futbolistas en condición de libre, trabajé en un centro de entrenamiento de jugadores libres en Argentina, era evaluador, iba cada 15 días, hacía evaluaciones y controles, y fíjense cómo cuando el futbolista está libre, todos los datos son inferiores. Esto tiene que ver, obviamente, con seguramente la capacidad condicional de ese deportista que está libre y aparte el estado de rendimiento. Tal vez el nivel de motivación puede ser que también me lo tire para abajo el sujeto. Pero bueno, está libre, no está con ese plus que tiene el futbolista que está en competencia y ese nivel de entrenamiento, ¿sí? Y estos son todos datos por franjas etarias, ¿sí? 15 a 17 años, 17 a 20 y adultos, que me compartió el profe Adrián Baccarini de la Federación Peruana de Fútbol, con el cual tuvimos la suerte de trabajar mucho tiempo juntos. Fíjense acá, esta evaluación, acá cómo cambié el protocolo, ¿sí? Evalué con cinturón por detrás. ¿Por qué? Porque a este jugador le molestaba el cable al costado. Pasa eso. Entonces, para no darle excusas, le puse el cinturón atrás, ¿sí? Y le puse el encoder ahí. Entonces, los datos de este jugador, la medición de este jugador, la voy a comparar con sus propios datos. Más allá de que no va a haber diferencia con mi base de datos, pero ahí estoy haciendo una alteración del protocolo, ¿sí? Bien. Lo que les menciono ahí es importante, que cada analista utilice siempre el mismo instrumento, criterio y técnica para estudiar la evaluación del rendimiento del salto con sus propios sujetos, con sus propios deportistas. Esto es la celda de carga, lo que les mencioné antes, ¿sí? Puedo evaluar tanto acciones en isometría como acciones dinámicas, como picos dinámicos. Dijimos que podía medir tanto en tracción hacia afuera como en compresión hacia adentro, ¿sí? Cuando la estructura, la celda esa de carga, el aparatito este que está en el medio, se deforma, emite una señal que es recibida por una interfaz y esta transmite al ordenador, a la computadora, la fuerza, ¿sí? Que se está produciendo en esa celda que se va deformando, ¿sí? Acá lo que están viendo es cómo
mido esto está sujeto a algo que no se mueve, ¿sí? Y de este lado tampoco se va a mover porque esta estructura no se va a deformar en forma externa. Sí produce deformaciones a nivel interno la celda que tiene integrada este dispositivo. Y en función de eso voy a saber la fuerza que estoy haciendo, ¿sí? Acá estaría haciendo fuerza en tracción. Y en este caso, ¿sí? Con una celda amurada en una pared, ¿sí? A un dispositivo al cual, por ejemplo, pueda golpear o, por ejemplo, pueda empujar, si soy un jugador de rugby y quiero medir la fuerza de ese empuje, en ese rack, lo que sea, empujo sobre este lado y estaría midiendo en compresión, ¿sí? Fíjense acá opciones, ¿sí? Lo que le mencioné, tracción, ¿sí? Tracción, acá está integrada en una dorsalera. En este caso yo puedo permitir que el quilaje que le puse a la dorsalera me permita moverla, por lo tanto voy a tener picos dinámicos de fuerza, o ponerle una carga que no pueda desplazar en absoluto y traccionar en determinada angulación, ¿sí? De manera tal de obtener un dato de fuerza isométrica, ¿sí? En este caso, fíjense, en un press está enganchada con una cadena a un soporte del banco, ¿sí? Del banco este donde está sentado, y el sujeto va a empujar a una angulación determinada en el hombro, ¿sí? Y en el codo, y me va a decir qué fuerza está haciendo. De esta manera, imagínense, la misma cadena que está acá enganchada, la traslado del otro lado, por lo tanto voy a tener la misma angulación. No le agrego ni un eslabón ni le saco un eslabón a esa cadena. La dejo igual, pero la traslado del otro lado, por lo tanto va a tener el mismo ángulo de empuje y voy a poder calcular, ¿sí? Si es simétrico en el empuje con un brazo y en el otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy evaluando en Quilmes a 130 grados de flexión de rodilla, con celda de carga, acá está la celda de carga, enganchada con unas cadenas en un espaldar, y una vez que le medí la angulación con un goniómetro externo acá en rodilla, le digo que haga fuerza isométrica, la máxima que puede, y la sostenga 5 segundos. Y entonces voy a tener datos de fuerza del isquiotibial, de pierna izquierda y de pierna derecha. En función de eso determinar si hay déficits. Por lo general, los déficits de isquiotibiales arriba del 9%, ¿sí? De diferencia entre una pierna y la otra, son déficits que tenemos que atacar. Tenemos que tratar de achicarlos. Déficit del 9, del 8, del 7, son déficits tolerables, considerables, no pasaría nada. En este caso se está midiendo fuerza también en una máquina inercial, en una yo-yo squat, ¿sí? Fíjense que acá está puesto el dispositivo. Cada vez que traccione, me va a marcar el pico de fuerza. Y acá en una camilla de cuádriceps, un sillón de cuádriceps y en una camilla de isquiotibial. ¿Qué es lo que tiene la celda de carga? Que me va a permitir evaluar siempre y cuando respeten sus propios protocolos. Estos protocolos, por ejemplo, los inventé yo. El isquiotibial lo inventé yo. Este protocolo en camilla de isquiotibial me lo ideé yo. Yo busqué la angulación que me marca la literatura para evaluar isquiotibial, pero después yo me fui a esta máquina específica de isquiotibiales, ¿sí? Porque todas las máquinas son distintas. Y hay que buscar dónde la engancho, desde dónde permito, hasta qué ángulo busco, ¿sí? Y el Colegio Americano de Ciencias del Deporte recomienda que cuando se evalúa fuerza isométrica, según el grupo muscular me tengo que mover en tensiones máximas que vayan de entre 3 y 7 segundos. Yo protocolarmente utilizo 5 segundos, ¿sí? ¿Qué quiero decirles? Son protocolos propios, tomados de literatura específica, ¿sí? Bien. Y acá miren otra aplicación que yo le he dado a la celda de carga, ¿sí? Acá está la celda enganchada con un cinturón, un sujeto. Acá hay un tensor, fíjense, acá hay un tensor, esto lo hice en Ferrocarril Oeste, en donde yo pongo 3 conos distintos, ¿sí? 3 conos distintos. Y le digo al jugador que va a hacer, en este caso, este jugador, que va a ser de soporte para que trabaje el compañero, en qué cono se tiene que parar, ¿sí? Con el extremo del tensor. Entonces, le voy a decir a este jugador que tiene que ir, como todo el resto de los jugadores, tienen que ir una línea determinada. Pero todos con el tensor van a generar distinta tensión, porque el que se pare acá y vaya hasta la misma línea que
va a generar menos tensión que el que se pare en el último cono y vuelva a ir hasta la misma línea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo de esta manera estoy dosificando el entrenamiento para que todos trabajen la misma tensión en función de su peso corporal, ¿sí? Por lo tanto, si quiero trabajar al 50% del peso corporal, le voy a decir a algunos jugadores que estén en un rango de determinado peso, por ejemplo, de 65 kilos para abajo, que se paren en el primer cono y vayan hasta acá. A los que pesen entre 65 y 75, que se paren en el siguiente cono y los hagan ir hasta la misma línea. Y al otro, que se paren en el siguiente cono y vayan hasta la línea. Este entrenamiento fue en la cancha de ferro. Y como no queríamos pisar el campo para hacer ese freno, lo trabajamos por fuera. Y como no tenía nada para sujetarlo, tomé la decisión de hacerlo de esta manera. Pero si no, hay otra que es más fácil. Si tuviera algo para sujetar este extremo, un palo del arco, por ejemplo, ¿sí? Lo pongo en el palo del arco y le pongo distintas marcas. La marca roja, la marca azul, la marca negra, la marca verde. Y según el peso corporal les digo, el grupo A, menos de 65 kilos hasta la marca roja. El grupo B, hasta la marca azul. Hasta la negra el otro y el más pesado hasta la marca verde. De esta manera, todos estarían trabajando al 50% del peso corporal, ¿sí? Les estaría costando de alguna manera lo mismo el esfuerzo que les pido. Si le pongo una línea de llegada igual para todo, al que pesa menos le cuesta un montón llegar y al que pesa más no le cuesta nada, ¿sí? De esta manera también se puede utilizar la carga. Acá, bueno, ven la evaluación que les mencioné antes, ¿sí? Fíjense cómo la computadora acá me va diciendo la fuerza que va haciendo con una pierna y con la otra. Fíjense acá. Estas cintas que pongo acá son de las crestas ilíacas, en donde yo no lo dejo que se mueva de esta línea. Yo solamente lo que hago es cambiarle, ¿sí? La tobillera de una pierna a la otra, ¿sí? Bien, esta es la evaluación que les mencioné. Previamente mido con un goniómetro externo, que es como un ángulo que se va regulando, esos 130 grados de flexión de rodilla, en donde la cadena y la celda van a estar en máxima tensión. Y acá, esta es una triatleta que entrené mucho tiempo cuando yo estuve en Argentina, ya hace 4 años que estoy acá en Bolivia. Romina Palacio se llama, una triatleta olímpica de las más importantes de los últimos tiempos en Argentina, ¿sí? Haciendo un remo tumbado, ¿sí? Con una polea cónica, una polea inercial, en donde yo le pedía máxima velocidad de ejecución, ¿sí? Y le medía cada una de las repeticiones. Fíjense acá, tiene la celda integrada ahí, ¿ven? Entre el cable este y el TRX que le ensamblé ahí. Entonces, a la medida que hacía cada tracción, ¿sí? Cada remo de esos, me iba generando los valores de fuerza que iba dando la deportista en cada una de esas acciones. Bien, tecnología para controlar la velocidad y la aceleración. Para controlar la velocidad, lo más fiable que tenemos son las fotocélulas, estas fotocélulas que están acá, ¿sí? Particularmente lleva bastante tiempo el armado, muchas veces dan algún que otro error en determinados horarios, según la posición del sol. A veces te abre los cronómetros porque da un reflejo de luz al espejo refractor. Y a veces es difícil implementarla con un grupo de 30 a 35 deportistas. No digo que sea imposible, lo utilicé muchísimo tiempo. Con el tiempo me fui ideando protocolos de evaluación para evaluar partida detenida en 20, en 30 metros con GPS, ¿sí? Se puede. La literatura dice que no es tan fiable porque el GPS tiene algún que otro error, pero me sirve como método de control. Y las fotocélulas las sigo utilizando, pero no la incorporo tanto en el entrenamiento diario porque a veces se entorpece un poco la sesión. Y estos son los sistemas de traqueo que les mencioné. Son 3 camaritas integradas que me traducen todo lo que pasa en la competición de los 2 equipos, picos de velocidad, desplazamiento, metros recorridos, acciones de sprint, más algunos aspectos tácticos, ¿sí? Me los transmite todo. En este caso, este sistema, que es un sistema que pude operar en Vélez y en Quilmes, de la empresa Stats, se llama SportView el sistema.
me permite tener reportes cada 5 minutos. O sea, mis jugadores están compitiendo y cada 5 minutos voy sabiendo qué es lo que están haciendo. Las fotocélulas, entonces, decimos, son un aparato externo al sistema biológico, tienen un margen de error muy chiquitito, ¿sí? Emiten un haz de luz que refracta contra un espejito, y al momento que algo la interrumpe, abre o cierra un cronómetro. Se pueden integrar varias fotocélulas. Por ejemplo, si hago 30 metros y pongo una en el inicio y una a los 30 metros, solamente voy a tener la apertura y el cierre de esos 30 metros. Pero si tengo más fotocélulas, puedo meter una al inicio, una a los 10, una a los 20 y una a los 30. Por lo tanto, puedo tener parciales, ¿sí? En cada una de esas distancias de 30 metros, porque me va tirando los parciales, ¿sí? Además de eso, de poder obtener, acá en este caso, ven, se pueden diseñar protocolos de agilidad. Ejemplo, si ustedes trabajan en hockey, pueden diseñar algún drill que tenga algún componente técnico, como una conducción de balón, un cambio de dirección y una velocidad lineal, y ustedes pueden ir teniendo parciales de cada uno de esas acciones. ¿Ven cómo está acá? Acá en este caso hay 6 etapas, y te va diciendo cuánto dura el tiempo de cada etapa, ¿sí? Y cuánto es el tiempo total de esa evaluación. Por lo tanto, este tipo de dispositivos me permite a mí también crear, ¿sí? Crear distintas evaluaciones. Acá, por ejemplo, vemos evaluación 15 metros partida detenida, ¿sí? 15 metros partida detenida. Lo que se recomienda, ¿sí? Es que le pongan unos 10 metros después de la línea de llegada un cono. ¿Por qué? Porque si no, el jugador ve la fotocélula y ya cuando ve que está llegando afloja. Y eso, créanme, que hace que la velocidad no sea realmente maximal en ese tramo, ¿sí? Y más si son tramos cortitos como en este, 15 metros. Por lo tanto, les ponen un cono después de la última fotocélula, a los 10 metros, y les dicen que tienen que sprintar hasta ese cono. Cuestión que pasen por la fotocélula en forma bien acelerada, ¿sí? Acá lo que ven es un registro de datos longitudinal. Enero, marzo, mayo, en partida detenida en 15 metros. Enero, fíjense, inicio de pretemporada. El promedio de equipo me daba que se movían a 20.8 kilómetros por hora en esta distancia. Miren en marzo, ¿sí? En marzo ya en periodo competitivo, ¿sí? Cuando encontré momento para reevaluar, fíjense cómo mejoraron todos. El promedio de equipo, más allá que alguna individualidad pueda estar más baja, en el caso este de la última, fíjense cómo la tendencia general de adaptación a nivel equipo mejoró, 21.55 kilómetros por hora. Y ya, luego de la mitad del torneo, es lo que nosotros como preparadores físicos tenemos que buscar, que la pérdida del estado de forma sea lo más al finalizar el periodo posible, que llegar al mejor pico de rendimiento y sostenerlo lo máximo que puedo. Fíjense cómo acá empieza levemente a caer, ¿sí? Esto es normal, ¿sí? Hay que tratar de que la caída sea lo menor posible. Y estos son datos propios para 15 metros partida detenida. Pueden ver acá, miren, el tiempo en segundos, de esta manera, tiempo en segundos, nos otorga el dato de la fotocélula. 2.7 segundos, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3. Que es un dato excelente, que es un dato malo, ¿sí? Y acá esta conversión en kilómetros por hora la hice yo para poder hacerles bien esta gráfica, ¿sí? Y poder hacer esta comparación en kilómetros por hora y que se pueda entender bien. Así como tengo esos datos de 15 metros partida detenida, tengo mis propios datos en 10 metros partida detenida y en 5 metros ida y vuelta. 5 metros ida y vuelta es, acelero, piso la línea de 5, vuelvo y cuando vuelvo cierra la fotocélula, ¿sí? Esto se puede tomar el 5 metros partida detenida con una sola fotocélula, ¿sí? Y con una línea marcada. Entonces, con una fotocélula y una línea a los 5 metros, le pido que sí o sí pase un pie sobre la línea. Entonces, esta fotocélula abre, paso el pie y cuando vuelvo, atravieso esta fotocélula y cierra la fotocélula. Hice la evaluación de agilidad o aceleración en ida y vuelta
¿sí? Con una sola fotocélula. Y después además podemos evaluar con fotocélulas test de capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad o test de RSA o sprint, como el test de Sassi Campana, ¿sí? En donde hay 20 metros que los tengo que realizar en ida y vuelta, ¿sí? 6 veces, con pausas de 20 segundos. Tienen 1 metro acá para posicionarse el jugador, hacen la acción de 20 metros en ida y vuelta, pasan el pie sobre la línea y vuelven. Una vez que atraviesan la fotocélula que estaría acá, ¿sí? Cierra el cronómetro, tienen 20 segundos de pausa para volver a salir, ¿sí? Este tipo de test lo que me da mejor tiempo, promedio de los 6 sprint, índice de fatiga. Es un test que para el día a día es poco práctico, pero como para una evaluación inicial de un proceso me puede arrojar datos interesantes, ¿sí? Para conocer el perfil de nuestro equipo, el perfil de nuestros jugadores. Entonces acá el video tracking, como les mencionaba al inicio, sirve para tener datos de los dos equipos, ¿sí? Me fijo cuál fue el rendimiento de mi equipo, lo comparo con el del equipo rival. Las 3 camaritas integradas, en este caso ven 2 computadoras, una la controlaba yo, otra la controlaba otro profe, colega con el que trabajábamos. Yo hacía el equipo nuestro, el otro profe hacía el equipo rival, ¿sí? O viceversa, y podíamos obtener datos de los dos equipos. Y después hay sistemas, ¿sí? Que son automáticos, en donde no vas a tener dato en el momento, pero sí vas a tener dato a las 24 horas. Por ejemplo, este sistema de K-Sport, que son con 2 camaritas fijas, no hay que operar, no necesitas nada, y después la grabación, ¿sí? Obviamente las cámaras tienen ciertos requerimientos específicos de grabación, ¿sí? Y cierta colocación. Hay que seguir un protocolo riguroso y en función de eso se envía la grabación y a las 24 horas tenés reportes físicos y técnicos de lo que fue la competición. Bien, acá pueden ver, por ejemplo, un análisis de un partido entre Vélez y Rafaela, un partido que en el primer tiempo ya lo teníamos liquidado. Y si pueden ver acá, esto que miran acá, lo que les marco acá, es sumatoria del equipo, ¿sí? De los jugadores de campo en el primer tiempo, tanto de un equipo como del otro, y en el segundo tiempo. Y los numeritos que están en rojo significan porcentaje de superación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto superé al rival en esta variable? Vamos a posicionarnos en 2 variables importantes. Más de 24 km por hora, que sería sprint, y más de 16 km por hora, que sería alta intensidad. Cuando el jugador se desplaza más de 24 km por hora, se considera por lo general que está sprintando. Fíjense, nosotros la sumatoria de equipo en Vélez dio en el primer tiempo 1515 metros. ¿Y cuánto dio la de Rafaela? 971. Quiere decir que lo superé en un 56%. Y arriba de 16 km por hora se hicieron 11 kilómetros 742 metros. ¿Y Rafaela cuánto hizo? 10 kilómetros 935. Lo superé en un 7%. Este partido con Vélez lo resolvimos en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo hubo cambios, se perdió un poco de intensidad, se reguló el resultado, se controló el partido. Y fíjense cómo en el segundo tiempo la necesidad de Rafaela por llegar al descuento hizo que no superen por un 10% en sprint y nosotros seguimos superándolo otra vez en alta intensidad, ¿sí? Bien, esto es análisis de rendimiento en competición, ¿sí? Esto es análisis de rendimiento en competición. Presten atención, esto es sumamente importante. Los partidos se desarrollan dentro de un rango de valores para cada una de las variables que yo quiera analizar. Esto quiere decir que un equipo puede superar al otro con valores que, comparado a los referenciales propios, estén por debajo o sean superiores, ¿sí? O superar al rival teniendo valores que estén muy por encima. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico más simple. Yo puedo superar a mi rival con datos históricos míos que sean los más bajitos, pero lo superé. Y aunque individualmente no llegué a mi límite, me alcanzó para superarlo. O puedo ser superado por mi rival
aún que yo haya alcanzado mis mejores registros históricos. Por lo tanto, tener un valor de equipo promedio de 10 kilómetros, 10,5, 11 kilómetros, no puede explicar el resultado de un partido si no sé el valor de lo que hizo el rival. El rendimiento físico específico, analizado en competencia, tiene un impacto positivo en la posibilidad de ganar un partido de fútbol. Lo determinante en la obtención de los puntos a partir del rendimiento físico específico pasa por la diferencia que yo puedo establecer con el rival y no con los valores absolutos en diferentes variables a nivel propio. Esto está extraído de un análisis que hizo de 5 años la Federación Peruana de Fútbol, a cargo del profe Bonillo, Juan Manuel López, Adrián Baccarini, todo un grupo de estudio que analizaron toda la liga peruana por medio de este tipo de sistemas, ¿sí? Y todas las selecciones, sub-17, sub-19, sub-20, mayor, y concluyen en esto, ¿sí? Bien, acá les muestro rapidito cómo funciona. Fíjense, cada camarita agarra un tercio del campo, ¿sí? Cada camarita agarra un tercio del campo, ¿sí? Una vez que agarro un tercio del campo, lo que hago es marcarle al sistema cuáles son los límites del campo. Porque estas cámaras, si ustedes no le hacen este cuadro al campo de juego y se van a la tribuna, el sistema va a detectar que hay algo que se está moviendo. Y eso que se mueve lo va a determinar como un punto y les va a arrojar datos. Entonces hay que sectorizar. Se les da referencias en el campo de juego, por ejemplo, las áreas, los córner, el punto penal, ¿sí? Y se les da referencias compartidas entre cámaras. Por ejemplo, acá yo utilicé para marcar referencia compartida entre la cámara del medio y una de los extremos, esta persona que estaba al momento, antes de iniciar el partido, caminando. Entonces le mostré al sistema que este punto y este eran lo mismo en el campo. Una vez que se encuentran todos esos puntos que pide la configuración del soft, se reinicia el soft, se vuelve a abrir y te muestra todo el campo perfecto y todo lo que te va a traquear, ¿sí? Es como que las 3 cámaras están siendo una sola. Bien, por último, Ariel, y ya cierro, y si querés lo hago bien cortito y abro a preguntas, tiene que ver con los dispositivos GPS y la importancia de la utilización de estos dispositivos para programar y controlar la carga de entrenamiento. En donde decimos que la programación tiene que ver con el diseño de la tarea a realizar en la sesión para buscar estimular en mayor o en menor medida alguna capacidad condicional. Las capacidades condicionales con los dispositivos GPS van a ser reflejadas en variables, ¿sí? Volumen total en metros, metros de sprint, cantidad de aceleraciones, metros de aceleraciones de máxima intensidad, picos de velocidades, acciones repetidas de esfuerzos intensos. Bien, y en función de esto yo voy a orientar la carga. Y el control tiene que ver con observar qué pasó en la sesión de entrenamiento en forma global, ¿sí? O en cada una de las tareas que programé. Por ejemplo, hago un drill de pase y recepción en donde se finaliza con un sprint de 20 metros. Entonces, cuando voy a ver la tarea, veo que el sprint no lo hizo nadie. ¿Qué quiere decir? Que fallé yo en la programación, capaz que fueron pocos metros, tenían que ser más, o que los jugadores no hicieron esa acción como tenían que hacerla. Eso tiene que ver con controlar la carga. Una cosa es programar, otra cosa es controlar, ¿sí? Acá de paso les muestro, yo mi tesis de la licenciatura, como mencionó Ariel, tiene que ver con el análisis de las distancias recorridas en el fútbol argentino en primera división, ¿sí? Casi unos 423 casos de análisis, equipo local, visitante, durante 2 años de registro y procesamiento de datos, en donde yo concluí en estos rangos de intensidades. Existe mucha literatura, ¿sí? De la literatura que existe, ¿sí? Yo decidí que 0 a 10 kilómetros por hora en velocidad de desplazamiento es baja intensidad. Entre 10 y 16 es media intensidad. Entre 16 hacia arriba es alta intensidad. Más de 16 kilómetros por hora es alta intensidad. Y intensidad de sprint es más de 24 kilómetros por hora. Y como muy alta intensidad se considera el rango de 21 a 24 kilómetros por hora.
Fíjense todas las variables que pueden dar los dispositivos GPS. Distancia, tiempo, distancia relativa, promedio de potencia metabólica, número, cantidad de acciones en las que ingresan a un determinado umbral, picos de velocidad, promedios de velocidad, todos estos rangos que les mencioné, ¿sí? Distancia en umbral de aceleración, tiempo en umbral de aceleración, distintas intensidades de aceleración, en donde yo considero entre -4 y -2 metros segundo cuadrado, aceleración de alta intensidad, desaceleración de alta intensidad o aceleración negativa. Y más de 4 metros segundo cuadrado de máxima intensidad. Y lo mismo para las positivas. Aceleración de máxima intensidad, más de 4 metros segundo cuadrado, y las de alta entre 2 y 4. ¿Sí? Pero fíjense todas las variables que tienen. ¿Sí? Potencia metabólica de 0 a 10, de 10 a 20 watts, de 20 a 35, un sinfín de variables. ¿Sí? Tiene un montón. En cuanto a potencia metabólica, yo utilizo potencia metabólica en más de 55 como potencia metabólica de máxima intensidad, en donde yo sé que la potencia metabólica de máxima intensidad la incremento cuando en las tareas tienen muchos frenos, aceleraciones de máxima intensidad, ¿sí? Bien, y la variable de potencia metabólica, MPHI de alta intensidad, que es la de más de 20 watts, tiene que ver con carreras largas, sumar metros, ¿sí? Pero a menos intensidad. Si yo sumo metros a menos intensidad, potencia metabólica de alta. Si sumo metros, pero a mucha intensidad, acelero de máximo, freno, cambio de dirección, es potencia metabólica de máximo, ¿sí? Para entenderlo fácil. Y acá miren esto, intensidad, volumen y densidad. La intensidad tiene que ver con los umbrales que yo determino para diferentes variables. Yo les dije, más de 16 km por hora era alta intensidad, más de 24 era sprint, más de 2 metros segundo cuadrado era aceleración de alta, más de 4 metros segundo cuadrado era aceleración de máxima. ¿Sí? Por lo tanto, esta variable de intensidad, cuando dice puede ser relativo o absoluto, ¿qué quiere decir? Si yo las dejo así, estas variables para todas, para todos los deportistas, quiere decir que son variables de intensidad absolutas. Cuando cualquier jugador pase los 24 km por hora, pasa el sprint. En cambio, si yo la quiero hacer relativa, el dispositivo, algunos, los más caros, los más económicos no te permiten, ¿sí? La puedo relativizar. Por ejemplo, al jugador que es más veloz, que tiene picos de velocidades más altos, que alcanza más rápido los 24 km por hora, puedo predeterminarle que para él el sprint va a ser a los 25.5 km por hora. ¿Sí? Entonces, para ese es los 25, para otros será los 24 y para otros más lentos será los 23. Entonces, eso es hacer relativa una variable, que no todos los dispositivos me lo permiten. Yo trabajo particularmente con variables de intensidad absolutas. ¿Por qué? Porque si trabajo con lo absoluto, puedo comparar a todos. ¿Sí? Puedo comparar a todos. Puedo obtener un parámetro de equipo en determinadas variables. Y además, si registro los datos individuales de los jugadores, puedo tener datos individuales de él. Yo sé que hay jugadores que comúnmente te acumulan 500 metros de sprint. ¿Sí? Y hay otros que te acumulan 200, independientemente de la posición. Entonces, al que siempre acumula 500, voy a exigirle que siempre acumule 500, porque tengo registros individuales de él. O sea, no voy a nivelar para abajo y achicarle esos metros de sprint, subiéndole este umbral de intensidad, haciéndoselo relativo. ¿Se entiende? Yo puedo, trabajando con umbrales absolutos, comparar el equipo, la prestación de mi equipo en una competencia, en un entrenamiento, y a su vez tener individualidades porque tengo registros de cada uno de mis deportistas. El volumen tiene que ver con el dato en bruto, ya sea en metros recorridos o en cantidad de acciones o en tiempo de trabajo. ¿Sí? El volumen es una variable absoluta, que yo además lo puedo relativizar. ¿Qué quiere decir relativizar un volumen? Dividirlo por el tiempo en el que lo hizo. Ejemplo,
Si hago 1000 metros en 5 minutos, tengo que dividir 1000 dividido 5, me da un número. Y si hago 1000 metros en 10 minutos, me va a dar otro número más bajo. Por lo tanto, eso es hablar de distancia relativa. Porque si ustedes miran el volumen absoluto, van a decir, no, hizo 1000 metros, está bien, ¿en cuánto hizo 1000 metros? No es lo mismo hacer 1000 metros en 5 minutos, ¿sí?, que hacer 1000 metros en 10. El 1000 metros en 5 minutos es un entrenamiento mucho más denso, ¿sí? Bien, mucho más denso. Y la densidad, vínculo directo al tiempo transcurrido, esto es lo que les estoy mencionando. Fíjense acá, esto es un control de una competición, en donde, por ejemplo, este jugador, ¿sí?, un volante, corrió 10 kilómetros, 10.162 metros en 90 minutos. En alta intensidad, arriba de 16 kilómetros por hora, hizo 1.284 metros. En sprint hizo 54 metros en 90 minutos. En aceleración de alta intensidad, 499 metros. Y en aceleración de máxima intensidad, 88 metros. ¿Sí? Si lo hago relativo, ¿qué quiere decir? Que estoy dividiendo estas variables absolutas en metros, lo estoy dividiendo por el tiempo en el cual lo hizo. Entonces me da 112.9 metros por minuto, se movió a eso en volumen total. En alta intensidad se movió a 14.2 metros por minuto. En sprint se movió a 0.6. ¿Sí? Y cuando yo comparo, tengo que decir, bien, este volante, ¿cuál es la referencia del puesto? Y escuchen ahora, con esto cerramos. La diferencia del puesto para mi dispositivo, mi configuración de dispositivo, mi sistema táctico y mi condición, mi contexto. Acá yo estoy en contexto de altura, 3.600 metros de altura. No rinden lo mismo acá que en el llano. En el llano los datos se disparan bastante más, ¿sí? Entonces, fíjense acá, la referencia del puesto es 99 metros minuto. Este estuvo a 112, ¿qué quiere decir? Que estuvo bárbaro. La referencia en alta intensidad para el puesto es 13.3, estuvo en 14.2, estuvo bárbaro. En sprint es 1.05, estuvo en 0.60, estuvo bajo, se lo pinto en rojo. ¿Sí? ¿Por qué estuvo bajo? Puede ser una situación de partido, algún condicionamiento estratégico, táctico. Lo marcaron al volante a que siga el volante de contención de ellos, el volante ofensivo de ellos, listo. No va a realizar muchos de estos desplazamientos porque está haciendo alguna marca personal o un seguimiento o ocupando un espacio. Entonces es difícil que sprinte. Para alcanzar 24 km por hora, que es la velocidad de sprint, necesito por lo menos unos 12 metros previos de máxima velocidad. ¿Sí? Y esto último que está acá tiene que ver con intensidad total de trabajo. Esto que dice acá es una variable que yo inventé. ¿Y qué tiene que ver esta variable que yo inventé? Esta variable que inventé toma el volumen total, la alta intensidad, el sprint, las aceleraciones de alta y de máxima. Todo eso me da un número, pero toma las relativas, ¿sí? Todas las relativas estas. Es este 112.9 dividido 10, ¿sí? Para achicar el número. Y después suma el resto de las variables, ¿sí? Me da un número. Y este número me habla de intensidad total de trabajo. Una variable que creé yo, ¿para qué? Para cuando al jugador le muestro que hay una variable que no entró, pero si la intensidad total de trabajo está buena, está por encima de la referencia que yo tengo individual, ¿sí? Lo voy a pintar de verde. Entonces le voy a decir, no te preocupes por esta. Esta puede ser algo situacional del partido, ¿sí? Bien, y por último, ya les muestro rapidito. Estos son los dispositivos GPS, ¿sí? Una vez que uno prende el dispositivo, en este caso se prendió acá, empieza la sesión de entrenamiento, ¿sí? Va graficando todo lo que se hace en esa sesión de entrenamiento. Después lo que uno puede hacer es cortar cada una de las actividades, ¿sí? Cada una de las actividades y pedirle al sistema que te diga qué es lo que se hizo. Cuántos metros, a qué intensidad, cuál fue la densidad, los metros minutos. En este caso hay una activación. Fíjense que la activación es progresiva, de menos a más, ¿sí? Acá se hizo un trabajo de fuerza explosiva con aceleraciones. Fíjense que acá está el kilómetro por hora. No llega a 25. ¿Por qué? Porque fueron aceleraciones, no fueron sprints. ¿Sí? Fueron aceleraciones. Y la aceleración por lo general no te llega a picos de 24 kilómetros por hora.
¿sí? Entramos cortitos, de 10 metros, muy difícil que lleguen a 24 kilómetros por hora. ¿Sí? Acá se hizo un rondo, un trabajito lúdico, acá se hizo otro rondo ya bien introductorio para este trabajo principal, 4 versus 2 con presión tras pérdida de balón, y acá hubo un reducido, ¿sí? 6 bloques de 5 minutos con 1 minuto 10 de pausa. Pueden ver acá cómo aparece el minutito 10 de pausa, chiquitito, ¿ven? Todos estos son los momentos de pausa, ¿sí? Ustedes lo que pueden obtener es el dato, los datos de cada variable que ustedes quieren analizar, de cada uno de estos bloques, y después obtener también la intensidad total de esa sesión. Acá lo que pueden ver es, por ejemplo, una tarea, con esto cierro, esto es esta gráfica, miren, acá tienen este hexágono con estas medidas, en donde hacen 1 minuto trabajando 3 versus 3 de posesión, con tenencia libre adentro del hexágono, y 30 segundos de pausa. Los que están adentro, afuera pasan adentro, los que están adentro pasan afuera. ¿Sí? Fueron 3 bloques, una duración total de la tarea de 9 minutos. Fíjense cuando trabajan adentro, cómo son los patrones de conducta. ¿Sí? Bien intenso. Ta, 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 ta. Fíjense, los picos de velocidad bajos. ¿Por qué? Porque el espacio es pequeño. Fíjense los momentos de pausa acá, 30 segundos de pausa. Y esto es cuando van de apoyo. Fíjense que la actividad es muy baja. ¿Sí? Acá les quiero mostrar otra tarea, ¿sí? Otra tarea. Es un espacio más largo, ¿sí? En donde hay porterías reglamentarias, en donde juegan 3 versus 3 por dentro y tienen apoyos, ¿sí? Y tienen apoyos. Bien, fíjense lo mismo. Cuando ustedes utilizan este tipo de tareas con apoyos, cuando van a jugar de apoyo, pierde densidad la tarea. Por ejemplo, yo este tipo de tareas, ¿sí? La utilizo días que quiero que por ahí la carga sea bastante diferenciada entre por ahí los que compitieron, que están más cansados, pero necesitamos entrenar, puedan ir de apoyo, y los que necesitan estimularse más porque no compitieron, vayan adentro. ¿Sí? Entonces, esta tarea, si yo los voy rotando, los de afuera van a jugar afuera, después van a jugar adentro, me da un promedio de que el jugador la siente entre algo pesado y pesada. Si solamente los dejan adentro, los jugadores la tarea la sienten entre más que pesado y muy pesado. ¿Sí? Entonces, poder conocer las demandas, que esto es lo que yo hago después para analizar, que ya sería entrar en detalle, esto sería pasarnos del tiempo, ¿sí? Yo hago el detalle. ¿De qué pasa cuando juego de apoyo? ¿Sí? Todas las variables están muy bajitas con relación a lo que sucede en el fútbol cuando se compite, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando voy al juego interno? Fíjense, cuando voy al juego interno, posicionémonos solamente en esta variable, esto que dice acá, 101.8. Quiere decir que cuando estoy en el juego interno, estoy más arriba de la densidad competitiva de lo que me lleva la competición oficial. Y miren, esto es aceleraciones de alta intensidad. En las aceleraciones de alta intensidad, estoy al 200% de lo que pasa cuando compito. ¿Sí? Altísimo. Bien, de esta manera yo controlo el impacto de mis tareas. Bien, reflexiones finales. Existe una gran diversidad de tecnología y protocolos de intervención que son válidos y de mucha relevancia, pero sin ninguna duda son mucho menos determinantes que la capacidad de análisis y aplicación del usuario. Vuelvo a remarcar lo mismo, capacidad de análisis y forma de aplicación que nosotros le demos a ese recurso. La utilización de la tecnología cobra sentido cuando logramos dimensionar lo que cada una de estas puede otorgar y no simplemente aprender procesos repetitivos sin lograr interpretar lo que estamos viendo, ¿sí? Darle dimensiones a la tecnología, ¿sí? Y ver y darle sentido al producto de esas intervenciones. El objetivo de lo que fuimos charlando fue entregarles información que tenga más que ver con la capacidad de análisis y aplicación que con la descripción teórica y técnica de cada dispositivo. Obviamente no nos iba a dar el tiempo, es súper interesante, pero no nos iba a dar el tiempo.
Estoy convencido que el punto más importante de todo lo descrito hasta aquí surge de nuestra aplicación y experiencia recolectada de ella, y no de una propuesta intransferible a la realidad de trabajo. Libros hay millones, ¿sí? Charlas y artículos científicos a montones, pero muchas veces todo lo que se propone es muy poco aplicable a los deportes colectivos. Por lo tanto, debemos sacarle el jugo a esa herramienta tecnológica y adaptarla a nuestro contexto y a nuestras posibilidades. Muchas veces vamos a tener que modificar un protocolo o algo que la literatura nos recomienda, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros seamos conscientes de eso, ¿sí? Y tomemos precauciones necesarias, vamos a poder implementarla. No nos pensemos que si no nos regimos de la misma manera que dice el artículo científico, no lo vamos a poder hacer. Sí se puede, ¿sí? Este tipo de propuesta nos lleva a tomar muchas decisiones en campo, apoyado en datos cuantitativos y objetivos, permitiéndonos un gran aprendizaje en cada sesión de entrenamiento con monitoreo de carga. El poder monitorear, el poder controlar las sesiones, el poder evaluar, el sentarse con los datos, nos va a enseñar, ¿sí? Nos va a enseñar sobre lo que estamos haciendo. Y yo creo que ahí está el aprendizaje y el crecimiento de nosotros como profesionales. Bien, acumular conocimiento sin aplicarlo es una ilusión sobre lo que es la verdadera sabiduría. Considero que es importante leer, formarse, ¿sí? Pero también es importante aplicar todo eso con lo cual yo me formé y me capacité. Bueno, muchas gracias a todos, un placer haber podido compartir. Si queda alguna pregunta o algo, estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, Leandro. La verdad que particularmente, y como los que estuvieron acá seguramente en la disertación, muy interesante porque uno está involucrado también en el deporte fútbol, y bueno, atravesando quizás un trabajo final de grado, entonces fue todo muy significativo, particularmente para mí, y calculo que para los asistentes a la charla se han llevado grandes contenidos, fue todo muy interesante. No quiero dejar de destacar que estuvo presente, se sumó después el coordinador de la carrera, Martín Pérez Rodríguez, así que estaba ahí observando y escuchando. No sé si Martín, creo que te puedes habilitar el micrófono, Martín. A ver, lo escuchamos. A ver si está. ¿Está o no está? Puede ser que se haya salido. Ahí vi la foto de Martín, que de paso lo agradezco y lo saludo. Muchísimas gracias, Martín, por invitarme, por ayudarme también en mi formación. Fue docente mío en algunas materias y bueno, para mí siempre es un placer volver a estar en contacto con esta gente. El momento que recibí el mensajito de Martín, que creo que me contactó por Instagram y volvimos a compartir los celulares, me puse muy contento y nada, lo primero que dije fue sí, cuando sea, donde sea, y lo hacemos. Así que te agradezco, Martín, un privilegio para mí estar acá y gracias por todo lo que me has ayudado en mi formación también. Creo que te podés desmutear vos, Martín, ¿eh? Bueno, lo importante es que estuvo y bueno, particularmente que pudo escuchar la charla. Vamos, si no molesta, seguir con las preguntas, que había varias preguntas que hicieron los chicos. Las paso a leer. La primera dice, ¿cómo dosificás la cantidad de repeticiones, series y estímulos semanales para el progreso de la potencia en sentadilla?
con despegue con carga. Esa es una. Bien, eso tiene que ver obviamente ya con programación del entrenamiento, ¿no? Yo lo que mencioné es, primero, no trabajo nunca al fallo, trabajo según la zona objetivo que tengo, si es zona objetivo de potencia, selecciono la carga, busco un rango de velocidades que tengan que ver con los antecedentes históricos en el cual está situado ese jugador con esa carga y trabajo por pérdida de velocidad de ejecución. Cuando cae la velocidad de ejecución un 10% en las repeticiones, se cortan las repeticiones. Entonces, si está haciendo 7, 8 repeticiones, el dispositivo hace un sonido, pip, quiere decir que está cayendo. Si vuelve a sonar otra vez, el jugador para automáticamente las repeticiones. Y el volumen de entrenamiento tiene que ver puntualmente con el microciclo en el cual estemos. Yo por lo general hago de esos bloques que mostré entre 2, 3, 4 y como máximo, que pocas veces lo hago, tiene que haber una semana larga o algún periodo de pretemporada largo, 5 series de esos bloques. Entonces, en función de eso, yo lo que voy encontrando es que las mejoras son a nivel colectivo, las tendencias grupales siempre van para arriba, por lo tanto considero que las adaptaciones son positivas. Muy bien. Y la otra, el mismo Matías Muñoz pregunta si hay alguna aplicación de celular recomendable de las mencionadas anteriormente para evaluar la fuerza. Hay una que se llama MyLift, que es de Carlos Balsalobre, un español que él tiene todas las aplicaciones que están validadas en su mayoría, científicos, son todas de él. MyLab se llama su página, que es las aplicaciones que después nuclea varias. Tiene aplicaciones hasta para evaluar, por ejemplo, el curl nórdico. Son exclusivas para iPhone, ¿sí? O para tabletas y tienen un costo, pero son las aplicaciones más fiables. Después hay infinidad de aplicaciones, ¿sí? Pero yo por ahí no las recomiendo. Yo siempre digo, si tienen la posibilidad de invertir en un encoder, en su momento estaba muy caro el de WinLaborat, porque estaba a precio dólar y bueno, y el mismo que lo fabrica es un argentino que especificó el producto para Argentina y termina saliendo ahora relativamente más accesible que cualquier otro producto traído de afuera que te lo van a cobrar en dólares. Entonces, recomiendo el que puede invertir en los dispositivos de WinLaborat, alfombras de contacto, celdas de carga, plataforma de fuerza, encoder, fotocélulas, son creo hoy en día los más económicos del mercado. Y por ejemplo el encoder para medir fuerza, potencia, velocidad de desplazamiento, están validados por la Universidad de Reino Unido, ¿sí? Tiene una validación de .99, altísima. Entonces recomiendo que el que pueda invertir, invierta en eso, y si no, estas aplicaciones, en la MyLift, para este tipo de evaluaciones, es poco práctica para grupos, pero sirve muy bien para un personalizado, por ejemplo, ¿sí? Porque no tienen practicidad, te tenés que filmar con el celular, no te permite rotación rápida de jugadores. Bien, bien. Vamos con otra. Acá hay otra pregunta que dice si es recomendable utilizar estas herramientas de medición en todas las sesiones de entrenamiento o solo para evaluación en periodos determinados. Algo creo que había escuchado que mencionaste. Bien, yo lo que digo es, no hay que volverse loco, ¿sí? Yo cada vez que puedo enchufar los dispositivos y controlar la sesión, enchufo y controlo. Después lo importante es, una vez que uno va conociendo el perfil, la carga que ajusta al jugador a esa velocidad, después de 4 o 5 sesiones uno va ya encontrando perfiles de los jugadores y por ahí no tiene la necesidad de enchufarlo. Yo ahora estamos de pretemporada, nos vinimos de Potosí a La Paz porque hay mejores campos deportivos, hay mejores condiciones para los entrenamientos en doble turno que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en donde entrenamos fuerza, no tengo los famosos rack que yo utilizo para la sentadilla. Entonces, ¿qué hice? No me vuelvo loco. ¿Sí? Necesito algún asistente que sostenga una barra de un lado o del otro. Cada uno sabe con qué carga tiene que ir
Por lo tanto, armo grupos homogéneos de trabajo, los que van con 60, los que van con 80, los que van con 40, le pido la cantidad de repeticiones que yo sé que me van a ajustar a la pérdida de velocidad que yo quiero, ¿sí? Y en esta ocasión, en esta pretemporada, no estoy controlando velocidad. Si tengo las condiciones, enchufo el encoder y controlo la velocidad. No hay que volverse loco. Yo trato de que cada vez que puedo, controlo. Si no puedo, no importa, la sesión de fuerza no se pierde. Muy bien. Otra. A ver. Actualmente te desempeñas como preparador físico en un club de Bolivia, lugar conocido por su altura. Y bueno, me preguntan cómo afecta, o sea, lugar conocido por su altura en cómo afecta a sus deportistas, ¿no? ¿Cómo manejas esa variable a la hora de planificar o utilizar la tecnología? Yo lo que tengo ahora actualmente, ya estoy hace 1 año y medio en La Paz, estos últimos 2 meses, este último mes y medio en Potosí. La Paz tiene 3.600 metros de altura, Potosí tiene 3.900. Los jugadores ya están adaptados acá. El problema lo tienen los rivales. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en equipo del llano acá en Blooming y venir a jugar a la altura. Entonces, esos días previos, yo trataba de que haya un estímulo importante, por lo menos unos 3 días alejado de la competición, en la resistencia, y después una descarga progresiva, en donde tratábamos, por ejemplo, de viajar el mismo día para competir, estar unas 2 o 3 horas antes del partido en la ciudad de altura, tratar de hacer la última comida en el llano, porque acá la digestión es más lenta, ¿sí? Empiezan la saturación de oxígeno muchísimo más baja, pero el mal de altura no les empieza ni bien pisan, algunos sí, pero les empiezan a las 2, 3, 4 horas, dolores de cabeza, ¿sí? Malestar general, ¿sí? Dolor de estómago. Entonces, esas eran las recomendaciones que yo tenía más que nada al momento de venir de llano a jugar a la altura. Después, en cuanto a lo que es programación del entrenamiento, probé todo, absolutamente todo. La semana previa, la entrada en calor. Lo único que es efectivo para venir a jugar en la altura es entrenar en la altura. Tuve la posibilidad de pelear un torneo con un equipo del llano hasta la última fecha, en donde con el cuerpo técnico decidimos hacer una concentración en Cochabamba los últimos 30 días de competición. En esos últimos 30 días de competición, nosotros previamente a eso no habíamos sacado puntos en la altura. Siempre perdíamos, nos goleaban. Hicimos preparación en la altura 30 días. A los 7 días de estar entrenando a la altura, competimos con un equipo de la misma altura en la que estábamos entrenando, le ganamos 4-3. A los 13 días jugamos con un equipo de Potosí, empatamos 1-1. A los 21 días jugamos con un equipo de La Paz, perdimos 3-1, jugando bien. Me he comido con el equipo del Llano 7 goles en la altura, ¿sí? Perdimos 3-1. Y el último partido, a los 26 días, jugamos en Cochabamba y le ganamos a Wisterman 5-2. Por lo tanto, conclusiones, habiendo analizado los datos de cuando mi equipo de llano iba y competía en altura muy bajos, y cuando logramos hacer esa adaptación, cómo empezamos a elevar todas las variables, ¿sí? Pero en forma considerable, importante, mejoras de un 30, un 40%. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, ahí Martín te manda saludos, leo lo que puso a través del chat. Lean, te felicito, un orgullo escucharte y gracias inmensas por estar y feliz por la carrera que estás haciendo. Así que bueno. muchas No gracias, quedan, Martín. Te tengo un gran cariño, hermano. Y Dios quiera nos podamos ver pronto. qué bueno, qué bueno. Bueno, no quedan más preguntas. Leandro, de parte de toda la organización de las jornadas de educación física y actividades deportivas, agradecerte. Y bueno, estamos a tu entera disposición para seguir armando este tipo de charlas, de disertaciones que tanto le sirven al alumno de educación física en general. Y bueno, también un orgullo que
que tengamos representación de la Universidad de La Matanza en otros países de la región. Así que bueno, te mando de vuelta un fuerte abrazo. A todos los que estuvieron presentes, muchísimas gracias. Y si querés algunas palabras finales para cerrar. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ariel, un placer. La verdad que lo hice con mucho cariño, con mucha dedicación. Me hubiese gustado por ahí que dure hasta más y poder mostrarle todas esas cosas que las fuimos pasando rápido, pero además está decir que ahí quedaron mis contactos, mis redes sociales. El que tenga alguna duda me puede escribir. La presentación ya se la pasé a Gary por PDF, así que nada, se la piden y el que necesite profundizar algo más y se les pueda dar o compartir otro tipo de material, estamos a disposición. Gracias, un placer y bueno, aguante la UNLAM siempre. Siempre, siempre. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana con el último día de las jornadas de educación física y actividades deportivas. Que sigan bien y que tengan buenas noches. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting.